que voy a la papelería, les ofrezco mis servicios de diseño y a la semana llegan y tocan la puerta de mi casa. Y mi primer cliente lo atendí en mi casa, literal. Yo tenía 19 años. Y de ahí vi la facilidad que tenía para diseñar. Y ahí es donde esta empresa me contrata como coach. Que yo decía, ¿qué es eso? Te lo juro, amigo, que yo puse una cantidad alta para que me dijeran que no. Y me dice, ok, nos vemos el viernes. Cuando te paraste ahí frente a la gente, ¿cómo te fue con el pánico escénico? ¿Hubo? Fíjate que cuando me certifiqué con Jürgen y me paró enfrente de 30 empresarios de primer nivel, sientes que el corazón se te va a salir, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahora? Ha sido un despertar de conciencia, salir de la noche oscura, el entender más allá de mi mente, el rendirme, amigo, de... Mi mente siempre es analítica y siempre quiere buscar respuestas, ¿no? Después de que me certifico con Jürgen, pues tenía el síndrome del impostor. Transfórmate interiormente es un podcast donde la conciencia se encuentra con los negocios. Aquí descubrirás cómo el crecimiento personal y la transformación interior son la clave para crear empresas prósperas, auténticas y con propósito. Cada episodio ofrece reflexiones, herramientas prácticas e historias inspiradoras que te ayudarán a alinear tu mundo interior con los resultados externos. Porque transformar tu vida es el primer paso para transformar tus negocios. Negocios con propósito, vida con sentido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento estés viendo y disfrutando este podcast, pero espero que te encuentres de maravilla y listo y muy cómodo en tu sillón o donde sea que nos estés viendo o escuchando, porque el día de hoy en este nuevo episodio vamos a tener una entrevista muy interesante. Platicar con nuestro invitado, con el invitado del día de hoy, tanto fuera del foco como dentro del foco, siempre es un agasajo y hoy tengo el honor de tenerlo aquí acompañándonos para que nos comparta muchas experiencias que tiene, pero voy a dar un pequeño previo acerca del invitado que tenemos, a ver más o menos si le suena la información. Nuestro invitado es mentor metamórfico, alquimista del verbo y guía en el camino de la conciencia, con más de 2 décadas de experiencia en transformación humana, neuroventas y numerología pitagórica. Ha dedicado su vida a ayudar a miles de personas en América Latina y Europa, y lo más importante, a recordar quiénes son y a crear desde donde se crea, desde el alma. Querido Carlos Fernández, hermano, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, amigo, por la invitación. Desde que me mandaste el mensajito, mi mente ya sabes que estamos conectados y es un gusto poder compartir y estar aquí contigo. Padrísimo, me encanta. Hace, ¿qué te gusta? Fue un mes probablemente, tuve el gusto de tenerte en mi casa. La mañana se nos hizo agua entre las manos de todas las cosas que platicábamos, pero yo siempre digo, la vida da revanchas y hoy estamos aquí. Y hoy me interesa, Carlos, digo, eres una persona ya conocida en redes sociales por el podcast, ahorita nos vas a platicar de eso, pero sobre todo me interesa que las personas que están viendo este podcast y que por alguna razón apenas van a saber quién es Carlos Fernández, me gustaría que lo supieran de tu propia voz. ¿Quién es Carlos Fernández? Bueno, pues Carlos Fernández es una persona que lleva como 8 o 9 años en su despertar espiritual, en su metamorfosis propia, un publicista de profesión, casi 20 años haciendo marcas, desarrollo de estrategias, publicidad de todo tipo, y que la vida me llevó a mensajes muy potentes de reencontrarme con este rollo de la mente, a entender un poquito todo. Todo empezó por los temas del neuromarketing, las neuroventas. Y cuando empiezo... Más o menos, perdóname, más Sí. o menos, ¿de hace cuántos años me estás hablando esto del neuromarketing? 2016. 2016, correcto. 2016. Me llega el mensaje el 2015, Bien. estando yo con un cliente que me había contratado como coach, que yo decía, eso de coach, ¿qué es, no? Y me dijo, yo quiero que estés en mi empresa 2 horas a la semana. Dice, es que te escucho hablar y te me figuras mucho a fulanito de tal, ¿no? Y yo, no, la verdad no. Me meto a investigar y doy con Jürgen Klarik y a los meses me certifico con él y me di cuenta que muchas cosas de las que él hacía, pues yo las hacía. Ok. Nomás no tenía como la forma de decirle al nombrar las cosas, ¿no?
él empieza a hablar de récords de ventas y dije, ah, caray, pues yo también tengo como 5 récords de ese tipo. Ujú. Pero para mí era un resultado de mi trabajo, no era un tema de ego, de bluff, ¿no? Que en ese momento tú a qué te dedicabas concretamente. Yo al 100% a mi agencia de publicidad, Tenías una agencia de desarrollo de publicidad. marca, estrategia digital, desarrollo de identidad corporativa, manejábamos a muchos desarrollos inmobiliarios, toda la publicidad, la comunicación, estrategia, impresos, revistas, catálogos, todo lo que tenía que ver con medios digitales, Ujú, porque justo en el 2010 yo dejé toda la parte de impresos ujú. y me clavé muy fuerte en el tema digital. Ok, en el tema digital. Me quiero ir más atrás. ¿Qué fue lo que te llevó? No sé si la palabra sea emprendedor al inicio o empresario, pero cuando estás hablando de una empresa tal, consolidada, donde tienes personal, invariablemente tenemos que hablar de un emprendurismo, que no es fácil, que muchos lo intentamos, pero no es fácil. O sea, en palabras muy realistas, el emprendurismo no es fácil, es mucho una carrera de resistencia. ¿Qué fue lo que te llevó a dirigirte a esta empresa de marketing? Primero de los impresos y después brincar a lo digital. Yo creo, amigo, que ser un vendedor nato. Vengo de una familia de comerciantes, Mm, creo que en paz descanse mi padre y mi abuelo, y me acuerdo muy bien una vez que fui a una papelería, yo estaba estudiando todavía la carrera, iba como en primer semestre, pero yo desde ahí ya me vendía. mm, Entonces me acuerdo que voy a la papelería, les ofrezco mis servicios de diseño, que tenía cero experiencia y apenas estaba estudiando, y a la semana llegan y tocan la puerta de mi casa. ya, Oye, me recomendaron contigo, quería ver si me puedes hacer unas tarjetas de presentación. ok. Y mi primer cliente lo atendí en mi casa, literal. Yo tenía 19 años. Y de ahí vi la facilidad Ujú. que tenía para diseñar. Era muy rápido para diseñar en la computadora. ¿Me estás hablando de diseño gráfico Diseño de la gráfico, sí. época? Yo Ok. estudié la licenciatura en diseño y comunicación gráfica. Mm, Pero de ahí, amigo, yo soy un devorador de libros, mm, de experiencias. Yo mucho tiempo contraté mentores, sin saber que en ese tiempo se llamaban coaches o mentores. ujú, Yo veía gente con talento ujú, y les decía, oye, ¿cuánto me cobras por 2 horas para que me enseñes esto? No, pues tanto. Oye, es que yo no sé hacer esto, sí. Y llegué a pagar como a 6, 7 personas por su tiempo. ya. Y de ahí empecé a comprar y a devorarme revistas de diseño, de marketing, de BTL, de publicidad, todo lo que yo me encontraba en las tiendas que venden revistas americanas, porque en Ujú, México casi no había nada sobre esos temas, y me ponía a leer. ujú, No sabes cómo ansiaba que llegara el último día del mes ujú. para ir Por tu nuevo por ejemplar. mi nuevo ejemplar, ¿no? Y llegaba y literal, lo que ganaba en lo que hacía de marketing y Sí. publicidad ya a nivel estudiante, todo mi dinero se iba en revistas, en libros. Ujú, En ese tiempo no había cursos en línea en estas cosas, ¿no? ujú, Pero sí todo lo que podía comprarme impreso ujú. me apasionó. Y de ahí seguí tocando puertas y empezaron a llegar clientes de todo tipo. Yo, amigo, en segundo semestre de la carrera tenía el segundo mejor promedio Ujú, de la universidad. ujú. Y bajé como 5 puntos. Yo salí con 90 casi 94 de la facultad. Ujú. Pero esos 3 puntos que perdí, gané 500 en la calle. Ya, claro. O Sí, sí, sea, no sí. sabes cuántos negocios caminaba, tocaba, solicitaba que me contrataran. Ujú, Hice de todo, revistas, folletos, catálogos. Y tuve la suerte de llegar a una empresa inmobiliaria ujú. que literal era la mamá y 2 hijos. Ya. En menos de un año eran 55 personas. Wow. Confiaron en las ideas que ese chavito tenía. Sí. Empezamos a trabajar en conjunto. No, yo hoy les agradezco porque fueron mis padrinos de un sector que amo mucho porque lo conozco desde la tierra hasta grandes desarrollos habitacionales. Ujú. Imagínate, amigo, me tocó comercializar más de 7,000 propiedades. Wow. Wow. O sea, trabajé como para 16, 17 desarrollos inmobiliarios. México, Estados Unidos, playa, Ahí ya tenías un equipo de trabajo, me imagino. yo y mi esposa. Ok. Yo y mi esposa, me hice muy hábil, me hice muy rápido, Ujú, me hice muy... La vida ya me tenía como preparada yo siento esta información que no me costaba trabajo, literal. ujú. Después me invitan a trabajar a una desarrolladora inmobiliaria y trabajé casi 7 años para ellos. Ya. Ok. O sea, más de 7,000 casas vendidas 2016 te mudas de lo impreso a lo a lo digital. digital.
Y ahí es donde esta empresa me contrata Ujú, como coach. ujú, Que yo decía, ¿qué es eso? ujú, Te lo juro, amigo, que yo puse una cantidad alta ujú, para que me dijeran que no. ujú. O sea, para que te des una idea, era el doble de lo que ganaba su gerente. Wow. Con una responsabilidad de sucursales, Sí, tremenda. y me dice, ok, nos vemos el viernes. Ya. Ahí recibo el mensaje del neuromarketing, Ujú, me meto a investigar y al poquito tiempo me estaba certificando con este señor, ¿no? Que ujú. casualmente me doy cuenta que era la agencia que yo había tocado la puerta 15 años atrás, Tiempo atrás. porque me habían invitado a trabajar ahí. Muchos de los clientes de él Ujú. eran mis clientes en ese momento. Ok. Causalidades, casualidades. Ajá. Total, dije, bueno, ya tengo plática para dar. Ujú, Voy, me certifico, amigo, en 2016 y la gente me decía, ¿otro viaje? Sí, pues ahora me voy a ir a tal lugar y ahora me voy a ir a tal lugar. ujú, Y esa misma gente que se reía de que perdía mi tiempo, después me dijeron, oye, ¿por qué no nos das un taller ujú. de lo que has aprendido? Y no se me olvida, marzo 2017 mi primer taller. Ya. Lo hice con gente que pagó por estar ahí, gente Ujú, que no conocía, ujú. clientes de mucho tiempo. Taller sobre marketing. Sí, sobre Ok. neuroventa, neuromarketing. Invité a esta señora de la inmobiliaria Ok. y invité a mi familia, mis hermanos. Ya. Dije, me voy a probar, a ver, quiero Ujú, respuestas honestas, no quiero, ay, sí. no, Paleros. quiero respuestas honestas. Ujú. No, amigo, ahí dije, esto es lo mío, esto es lo mío. Cuando te paraste ahí frente a la gente, ¿ya lo habías hecho anteriormente? No, Nunca. nunca. ¿Cómo te fue con el pánico escénico? ¿Hubo? Fíjate que cuando me certifiqué con Jürgen y me paró enfrente de 30 empresarios de primer nivel, Ujú. sientes que el corazón se te va a salir, ¿no? A ver, me cuentas la historia. Sé que me estás haciendo una síntesis, pero todo lo que me platicas, y no le quiero quitar este dejo de magia, pero parece muy mágico y parece como si todo se hubiera dado a pedir de boca. Si así fue, qué maravilla. Pero también quisiera saber si en el camino te encontraste con obstáculos. Fíjate que más que obstáculos, yo creo que es tu mente o tus ideas que yo pude haber dicho, no, no soy coach, yo tengo mi negocio, tengo mi Ujú. empresa. Sí, claro. Amigo, esa empresa estaba a la vuelta de mi negocio. Ujú, Yo tenía ya como 3 años en esa zona ujú, y veía esa empresa y decía, algún día voy a ir a tocar la puerta para ofrecerle mis servicios. Y nunca lo hice. ujú, Me invitan a un diplomado en Coparmex ujú. y ahí conozco la de marketing de esa empresa. Ok. Y pues platicando, ¿qué haces? A los 2 días ya tenía la cita. A Ujú, la semana ya era proveedor de ellos en temas de marketing. ujú, El dueño de la empresa vio mi trabajo ujú, y me dijo, Carlos, te cito en mi oficina el viernes. ujú. ¿Qué hubiera pasado, Carlos? Digo, estamos hablando ya muchos años después, pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido tan fácil como me lo platicas ahora? Pues digo, ya casi son 10 años de esto. El Ujú, año que entra se cumplirán 10 años ujú, de este proceso. Creo que yo ya había ido, por ejemplo, en el tema de Jürgen, yo ujú. ya había tocado la puerta de su oficina 15 años atrás. Sí. Ya la vida me había llevado ahí. Ujú, Luego me lleva con que me parezco mucho a lo que el señor este decía. ujú. Totalmente. Luego voy con él a certificarme Sí. y clientes que eran míos en ese momento habían sido clientes de él. Ujú. Sí, había como muchas semejanzas, ¿no? Mucha semejanza. Ujú, Al poco tiempo me toca traerlo en mi camioneta. Viene ujú, un amigo, ujú. se certificó con él también y lo nombró como cinturón negro de su círculo de De su ventas. equipo. Y yo manejando y venía el señor atrás de mi camioneta. Ujú, A los meses me invitan a hacer su guardaespaldas para un evento que tuvo aquí en Guadalajara. ujú. Y le dije, por cierto, amigo, mañana me voy a Europa a hablar de estos temas. Con mucho respeto y mucho tema de honestidad, amigo, yo fui a decirle, gracias, mañana voy a Europa a hablar de esto. Ujú, Porque él todavía en ese tiempo ujú. no había llegado a esos lugares, ¿no? Digo, ya tenía una empresa muy grande, vía lab, todo, Sí, sí. pero España todavía no sabían de esto. Sí, porque cuando hablamos de Jürgen Klarik, pues la verdad es que estamos hablando de un personaje sumamente grande, con una trayectoria muy sólida, con resultados muy, muy fuertes, y que platicábamos hace ratito, ¿no? Jürgen Klarik, fue, no sé si todavía lo es, pero fue una tendencia súper fuerte que vino a potenciar lo del neuromarketing, pero por todos lados. Yo me acuerdo que escuchaba el nombre de Jürgen
por todos lados, ¿no? Sí, la verdad, el amigo es muy... Es como de otra forma de pensar. Ujú, Cuando tú estás con él, ujú. te das cuenta que él va como en otro ritmo, ¿no? Como Sí. en otra vibración. Y sí, es una persona que le reconozco mucho, le tiran mucho en redes, Ujú, pero yo lo que tengo que hacer es únicamente agradecer el aprendizaje que me transmitió. ujú, Hoy, no digo es mi super amigo, pero ujú. sí considero que es una persona que por lo menos cuando viene aquí me toca convivir con él. Claro. Y es una persona a la que le agradezco mucho. Y fíjate, Ujú, la vida ya me había llevado con él hace 20 ujú. años. Sí, 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 Y me sí. volvió a llevar después con él. Yo no Sí. lo conocía. Ahora te encuentras con un, ¿cómo se le puede llamar? Una innovación de metamorfosis. Porque primero me hablas que empiezas con esta agencia de marketing a nivel impreso, después brincas a lo digital. A mí me toca conocer a un Carlos Fernández, conferencista, profundamente comprometido con temas de la conciencia, muy metido con el tema de la numerología y en una búsqueda muy consciente, yo diría incluso a veces hasta pesada, de la conciencia y de la espiritualidad. Tú y yo nos conocimos en un momento donde los leones eran nuestros logotipos, Mitad león, mitad... mitad león y mitad nuestro rostro, ¿no? Platico contigo hace un mes y me platicas de esta innovación que ahora tienes. Yo te veo parado frente a la gente dando una conferencia y literal los hipnotizas. Literal, es literal. He estado contigo, tuve contigo el R+C, estuve contigo en otra conferencia donde te vi manejando el tema de marketing. Se ve los 20 años que tienes atrás de marketing. ¿Qué estás haciendo ahora? Ha sido un despertar de conciencia, salir de la noche oscura, el entender más allá de mi mente, el rendirme, amigo, de... Mi mente siempre es analítica y siempre quiere buscar respuestas, ¿no? Ujú, Después de que me certifico con Jürgen, ujú, pues tenía el síndrome del impostor. Entonces era curso tras curso, tras curso, tras curso, diplomados, certificaciones. Y de repente, amigo, yo estaba en países que en la vida me hubiera imaginado pisar, ujú, cerrando eventos internacionales con grandes maestros de hipnosis, ujú, de programación mental. Y que yo decía, ¿y por qué me tocó cerrar a mí? ujú, Pues yo no soy famoso, yo no soy el top de esta cartera de speakers. ujú, Pero la vida te va llevando, la vida te va llevando. Y como me llevó a conocer a una persona en Colombia, ujú, a los meses me llevó a que él me presentara en su evento internacional. ujú, La vida te está hablando siempre, amigo. Imagínate que recibo una llamada en mi cumpleaños de que me iban a invitar a Colombia, ujú. que querían que yo conociera temas digitales, de marketing que estaban haciendo allá. Un mes después, este cliente se enoja, que agradezco hoy el mensaje que me transmitió, Ujú, y me dice, Carlos, cancelamos el proyecto. Y quiero decirte algo. Pero para esto ya me tenía enojado, o sea, por ujú, llamada, ¿no? ujú. Me dice, tú eres muy bueno en tu país, pero fuera de México nadie te conoce. Y me acuerdo que colgué y dije, ¿y para qué quiero ser conocido fuera de mi país? Ujú. Pues yo tenía mi negocio de marketing, de agencia, Sí, tú eras totalmente funcional, vaya, sí, ¿no? Ujú. y decía, ¿para qué quiero ser mensajes de la vida? Sí. Y es ahí donde voy, amigo, no sé si sean estafetas, si sean pactos que en otra vida o en otra dimensión, o nuestro, ¿cómo le llaman? El yo Mm, cuántico, tu doble cuántico, ya sí, lo sabía. sí. Dije, no, pues yo sí voy a ir a ese evento. Ujú. Entonces imagínate que marco, agarro el teléfono y le marco a la persona, otro famoso, Ok. y me contesta. Y me voy, total, me voy a Colombia. Estando en Colombia, conozco a un español que te lo juro, amigo, que yo llegué y algo me decía, ve y salúdalo. Pero yo decía, pues, ¿quién es? No sé. Ujú, Solo el chavo en una orilla, ¿no? ujú. Al día siguiente da una conferencia y es la primera persona que me paro y le compro el entrenamiento. Wow, Hoy es mi gran amigo, wow. gracias a esa intención mía de si voy a Colombia, no soy nadie en México. Ujú. De ahí fue mi internacionalización, no se dice así, mi salto a otros países, pues. ¿Fue intuición? ¿Le llamarías intuición de tu parte? Sí, porque este señor, Álvaro Mendoza, yo ya lo había conocido hace como 10 años atrás. Mm, Le quise comprar un curso online. A él le llaman el padrino del internet. ok. Es un señor
cerebro para el tema digital. Colombiano. Colombiano. Entiendo. Entonces hacen este evento en Colombia y mire, cómo mi amigo me manda este mensaje disfrazado de problema, porque yo pude haber dicho, pues yo no voy, Sí, tampoco no. claro, adiós. Total, ahí estaba, te lo juro, amigo, y algo me decía, ve con él, ve con él. Dije, no, mañana vamos a parar a las 8 de la mañana, traigo un vuelo de 6 horas. Al día siguiente, yo no sabía que él era un speaker, da su conferencia, me gusta mucho, y tengo la foto donde estoy ahí saludando a Álvaro, saludando a Benji Hidalgo, y quién iba a decir, amigo, que meses después iba a estar en España cerrando un congreso internacional con ellos. Que por cierto, alguna vez me platicaste toda la peripecia en el aeropuerto que fue para ese viaje a España. No, esa fue la tercera vez. Fue la tercera vez que ibas Sí, a España. la tercera Ahora, vez. acá mencionaste palabras bien interesantes, amigo. Porque, a ver, lo que a mí me interesa de este podcast es transmitirle o comunicarle a la gente la relación entre conciencia y negocios, ¿no? Platicaba con el querido Saulo Herrera y él me decía, pues es que es lo mismo. O sea, conciencia, negocios, dinero, es como una amalgama, ¿no? Pero me gusta platicar con personas y saber como diferentes conceptos que tienen de la palabra, ¿no? Cuando tú escuchas la palabra conciencia, por lo menos en tu proceso, ¿a qué te refieres? A estar despierto, a no escuchar lo que traes programado. Yo, amigo, era la persona más tradicional del mundo. Mi negocio, mi familia, mi casa, Sí. mis clientes, te digo, siempre con el tema de seguir aprendiendo. Y un día en mi oficina llegan unos clientes. Yo acababa de cambiarme de oficina y tenía unas lámparas nuevas muy bonitas, pero casi no alumbraban. Pero es una situación muy hermosa porque literal estábamos ya como a las 7:30 de la noche, medio oscuro el lugar. Y te lo juro, amigo, que alguien, no sé si Dios, un ángel, mi inconsciente, me dijo, no seas egoísta, ya no les digas nada. Y yo me acuerdo que estaba con mis clientes, el señor incluso hasta como que estaba durmiendo, ya era un señor mayor. Ya. Y dije, ¿cómo? Si son mis, o sea, yo en ese momento dije, son mis clientes. Claro. Al día siguiente, amigo, llego a la oficina y dije, a ver, me voy a dedicar a esto de los speakers, del coaching, a ver qué voy a hacer. Y agarré una hoja y empecé a apuntar. Te lo juro, amigo, que en esos 20, 30 minutos salió el nombre de Rey 8X, salieron los 8 puntos que yo iba a hablar y decía, pero es que me falta algo, me falta algo. Dije, claro, el ser. Y le puse ser al cero. Y después dije, ¿y por qué el ser? Y de ahí, amigo, han llegado los mensajes, las estafetas, los pactos que tal vez yo hice. Entonces te podría decir que me hice más consciente de esos mensajes que no sé cómo se le diga, otra dimensión, mi yo cuántico, mi inconsciente, mi cerebro, mis pensamientos, mis archivos. Y empecé a hacer caso a esa vocecita que me decía. ¿Ha sido en tu persona un proceso como de, pues justamente metamorfosis, ¿no? Empezar a dejar la piel de lo que fuiste en un principio y empezar a estrenar esta nueva piel de un Carlos Fernández más reposado, más asentado, más consciente, menos con urgencia, menos con prisa. Me gusta mucho tocar contigo, amigo, estos temas porque siempre me llevas como a pisos que yo no había llegado y es como, ok. Este podcast tenemos la fortuna de que lo vean muchas personas y sé que mucha de la gente que nos ve tiene la inquietud de emprender o están emprendiendo o ya arrancaron el emprendurismo y están apenas ahora sí que arrancando la carrera. Tú desde tu experiencia, el Carlos Fernández de hoy, ¿qué le recomendarías a esa gente? Que se escuchen, que no analicen tanto, que se dejen fluir. Yo mi primer evento en España, amigo, me acuerdo que me subo al escenario y les digo, ok, gracias, me presentan y me bajo del escenario. Y dije, yo hace muchos meses estaba como tú, tal vez con miedos, con incertidumbre, con dudas, escuchando a gente en el escenario que vende millones y que es
el gurú del marketing, de las ventas, de la especialidad que se suban a hablar. Le dije, pero no, yo estaba como tú. Y ahí pongo la foto de Álvaro, cuando no lo conocía. Luego pongo la foto de Álvaro en su evento, yo brindando con él. Y luego pongo la foto del evento cuando estaba ahí con ellos, ¿no? Igual pongo la foto de Benji, pongo la foto de Jürgen, cuando estoy con mi certificado, como todos los que nos certificamos. Sí, sí. Y luego pongo la foto al lado en La Habana brindando. Y pongo una foto al lado de mi primer conferencia. Imagínate, mi primer conferencia la di y Jürgen me estaba escuchando. Wow. Me acuerdo, amigo, que voy y me recargo. Y fuera del ego y fuera de todo este tema, somos personas, seres humanos. Pero para mí representaba mucho este señor, ¿no? Que fue mi primer mentor. Sí. Y me acuerdo que voy y me recargo en una pared y de repente llega. Carlitos, felicidades, me da un abrazo. Y dije, ¿qué está pasando? Dije, esta es mi patada de alguna manera de impulso, ¿no? Porque había vivido yo una experiencia muy fuerte, amigo. Yo empiezo mi conferencia y les digo, respiren, 1, 2. No podía hablar. Ok. Y yo creo que viví como un tema de, no sé cómo se diga físicamente, porque para mí fue como 1.5 minutos que en mi cabeza vi una película de Carlos, o la riegas o empieza aquí tu carrera. Uf. Era mi primer conferencia. Uf. Al lado de estos señores como Diego Dreyfus, César Lozano, Jürgen Klarik. Ujú. Yo era uno más del kit, ¿no? Que la vida me puso ahí. Ujú. Y ya no pude decirles 3, no podía. No, ¿Qué pasó en ese momento? se me cerró la garganta. Ujú. Y empecé a ver una película que dije, tienes 2 opciones. O que esto sea tu inicio, o tirarte y hacer un berrinche. Y por 4ª vez en mi vida yo creo que escuché esta vocecita. Ujú. Respira con el micrófono. Entonces traigo la diadema, Sí. no podía hablar. Y fue así como... 3, sigue respirando. No, de ahí ya, me solté. Entonces esto que me preguntas de conciencia, amigo, creo que se dice muy fácil, apagar tu vocecita, y es que es un proceso personal. Creo que cada uno lo vivimos de manera muy independiente, muy original, por así decirlo. Muy personal. Muy personal. Ujú. Pero digo, bueno, gracias a Dios que yo escuché esos mensajes Ujú. y me fui guiando porque cuando este amigo me dice, no eres nadie fuera de tu país, pues yo pude haberle rayado, mentado, pues estaba Claro. enojado. Sí, O sea, claro. aparte no me dijo así Reaccionar. como en un tono de agradable, Ujú. está enojado, Ujú. porque me tenía que hacer así sentir para aprenderme. Ujú. Yo ese día, si no hago nada, no hubiera conocido Europa, no hubiera conocido todo este Sí, movimiento. no se hubiera desencadenado todo lo demás, ¿no? Me tocó compartir escenario, amigo, con grandes mentes. Ujú. Y me toca cerrar mi 2.º año Ujú. con un experto en hipnosis. Wow. Que yo llego a la hipnosis por mi hija que estuvo a punto de morir. Ok. Pedimos ayuda porque mi hija no quería comer después de que se había tragado un dulce. Mm. Y la vida me llevó, pues hoy con la que es mi amiga, Mm. de hipnosis. Y ella me dijo, no, yo no puedo hipnotizar a tu hija, pero tú sí puedes. Otra vez el mensaje, la estafeta, el pacto hablando, amigo. Sí. Y nos enseñó literal a mi esposa y a mí a hacer la hipnosis. Wow. Para que pudieran trabajar Con con mi tu hija. Y yo dije, Wow. pero ¿por qué no puede con mi hija? Tiene 6 años, no es una bebé. Ujú. Y no, es que la vida nos estaba otra vez mandando otro mensaje. Ujú. Amigo, mi hija en menos de 3 meses, de ser muy tímida, Ujú. ganó un concurso quedó en 2.º lugar en un concurso de oratoria, delante Ya. de todos los papás. Wow. 15 a 20 días después, abanderada de la escolta. Wow. Cuando mi hija era bien tímida. Algo me platicaste alguna vez sobre programaciones que hacían justamente con tu hija cuando estaba dormida. Sí. Algo recuerdo de eso. Mi maestra Loren Márquez, que le mando un Ujú. fuerte abrazo, ella me enseñó, literal. Mm. Otra mensajera de vida, ¿no? Ya. Y yo me acuerdo muy bien, amigo, la primera vez que fui a una hipnosis con ella, Ujú. era cuando yo iba a ir a Europa. Mm. Y yo fui con ella porque un amigo de mis clientes de toda la vida me dijo, deberías ir con ella, ahora que vas a ir a Europa, algo te va a ayudar. Y yo decía, pues no es una agencia de viajes, no es... Ujú. Pero dije, le hago caso a mi amigo, Ujú. hice una cita con ella y ella nomás me hizo una numerología. Ya. Otra estafeta. Y de repente me dice, ok, Carlos, nos vemos la siguiente sesión. Ujú. Y yo dije, ¿y a qué horas me va a decir cierra los ojos? Ujú. Ujú.
Mi nombre es Sinue Félix, el león de la conciencia, psicoterapeuta holístico, escritor y promulgador del bienestar. Si llegaste hasta aquí, aprovecho para invitarte a seguirme en Instagram como Sinue Félix, el león de la conciencia, y en YouTube como Transfórmate Interiormente. Es totalmente gratis. Súmate a la tribu y crezcamos juntos. Fíjate, salgo de ahí y dije, pues no me hipnotizó. Ujú. Dije, ¿a qué horas me dijo cierra los ojos? Y no se me olvida cuando un alumno me pide un taller de cierra los ojos. Ya. Dice, danos un taller de ventas. Y al día siguiente danos un taller de esas cosas raras que tú nos dices de cierra los ojos. A mí me tocó estar en vivo y en directo en uno de estos talleres de Cierra los Ojos. Yo podría darle una explicación desde mi ignorancia, eh, pero lo que este taller de Cierra los Ojos, que no sé si ese es el nombre original, ahorita te lo preguntaré, pero lo que hace esa dinámica en la gente prácticamente es hacer que la gente se conecte, se la crean y saquen todo su potencial. Me tocó verlo en una conferencia contigo. Una amiga, alumna, digo, después ya de tantos años, de tantos talleres, ya digo que es mi Sí. amiga, me dijo, después de tu taller, logré ganar más de 100,000 pesos. Ujú. Y yo decía, wow. ¿Qué pasa en esa dinámica de Cierra los Ojos, Carlos? Fíjate, amigo, que yo lo aprendí eso en España, nos Ujú. hicieron ese ejercicio, y yo por primera vez soy consciente de que lloré. Te hablo, Cuando te la aplicaron sí, la te hablo dinámica. como del 2000, ¿qué sería? 16, 17. Y yo decía, por favor, que alguien me abrace. O sea, yo estaba llorando. Y yo, amigo, era una piedra, no me salió una lágrima con nada. Y ese día empecé a llorar. Ujú. Dije, bueno, ¿será porque estoy muy lejos de mi familia? ¿Será? Pues, ¿qué me está pasando? Son las 10 de la mañana. Ujú. Y de ahí, mensajes que te digo, yo me he hecho ya como muy receptivo, consciente en lo que Ujú. puedes tener de la conciencia. Sí, porque también he visto que te basas mucho en la numerología. Ha sido una herramienta para mí la numerología. Ujú. El tema de la vida me llevó a estudiar programación neurolingüística, Buenísimo. me llevó a estudiar coaching, Mm. me llevó a estudiar... Ujú. Mis primeros libros, amigo, que yo compré fueron libros de metafísica. Ok, Te hablo de hace 20 años. ya. Y yo los compré literal. Yo no era un lector de esos temas, Ujú. pero otra vez un cliente amigo mío Ujú. me los recomendó Mm. y le hice caso. Mm. Y me compré libros de metafísica. Mi segundo libro fue La Ley de la Atracción. Ya, Y mi tercer libro fue Yo Dispensa, ya. que era Buenísimo, una Joe película en ese Dispenza. momento, ¿no? Ujú. Te lo juro, amigo, que yo los leo Ujú. y compré más de 20 libros y los regalé. Ujú. Esos libros de metafísica, ¿de qué manera influyeron en ti? Eran libros que hablaban mucho de la mente, Ujú. hablaban mucho del pensamiento, Mm. hablaban mucho de la conciencia, hablaban mucho de De la atracción. cómo tú vas dirigiendo tu vida. Ujú. Y me acuerdo que le dije a mi esposa, oye, esto está padrísimo. Ujú. Y compramos muchos libros y yo Sí. se los regalé a mis papás, a mis hermanos, a mis primos, Sí. a quien podía, ¿no? Ujú. No se me olvida, amigo, que al paso del tiempo llegamos a casa de mis papás, mi esposa y yo, todavía no teníamos hijos, Ujú. y escucho gritar a mi papá que en paz descanse. Ya llegaron los resuelve problemas. Ya. ¿Quién iba a decir que 20 años después Ujú. mi esposa hoy se dedica a las terapias energéticas y yo me dedico a las terapias o energías o capacitaciones o entrenamientos Sí. donde me nace hacer esta dinámica de cierra los ojos? Amigo, ¿alguna vez en el camino, en la trayectoria, has sentido la necesidad de tirar la toalla, de rendirte? De decir, ya no más. Sí, cuando inicias en este mundo del ego, de los seguidores, de quién tiene más público, Ujú. de quién tiene más libros, que tiene más esto. Ujú. Pero la vida, amigo, me ha ido educando. Yo me acuerdo que mi primer conferencia en España, yo dije, me siento como una mariposa en una metamorfosis. Ujú. Tómala. Ujú.
Y mi misión de vida es dejar semillas en el inconsciente de las personas para que la vida te compre lo que tú te mereces. Wow. Termino la conferencia, amigo, y se sube una señora y me regala una bolsita de semillas Ujú, y un pasaje de la Biblia. ujú, El pasaje decía, Jesús está en una tienda, en un establecimiento, y la gente entra a pedirle cosas. Y Jesús les dice, yo únicamente doy semillas. ujú, Y dije, güey, acabo de hablar de semillas y me dan semillas. Acabo de hablar de una metamorfosis y ve ujú, cómo años después ujú, mi producto que he desarrollado con todo mi conocimiento, corazón, amor, hoy se llama metamorfosis. ujú. Y gracias a ese concepto, yo entro en una situación, amigo, de ¿qué soy? Ujú, Soy escritor, conferencista, coach, mentor, PNL, ¿qué soy? ujú. Entro en una Qué buena pregunta. crisis de identidad, hasta que dije, ayuda, ayuda. Eso te define, ayuda. Sí, pido ayuda Mm, y, y uno de mis coaches me dice, tú eres un mentor metamórfico. mm. Después de que analizó mis testimonios, analizó videos míos, conferencias mías, Defíneme metamórfico. para mí metamórfico es transformación Mm, desde tu corazón, desde mm, tu alma. mm. Metamorfosis para mí es un antes y un después. ¿Existe como tal, amigo, alguna técnica, disciplina o herramienta que se llame metamorfia? Porque yo ya había escuchado la palabra anteriormente. Entonces yo me pregunté así como, ¿será algún enfoque? ¿Será algo así? ¿O simplemente es un calificativo hacia un proceso de transformación en la Sí, gente? y yo le agregué vibré el nombre de metamorfosis, amigo, Ya, y casualmente me da los mismos números de mi nombre y de mi fecha de nacimiento. ya. O sea, otra señal, ¿no? Es que está lleno de señales por donde quiera. Y siendo la persona, perdón amigo, la persona más racional del mundo, ¿eh? Es que yo te conozco, por eso. Entonces, a ver, ¿cómo le haces? Porque cuando te veo que hemos tenido pocas oportunidades de coincidir y sin embargo han sido pláticas muy nutricias, siempre me platicas, amigo, y es que vi este número y entonces esto me relacionó con esto y con esto. Y yo he dicho, este cabrón se la pasa viendo placas de los carros o qué onda. ¿Sabes por qué? Porque yo también en algún momento me jacto de ser muy racional y esto nos viene a arruinar la fiesta porque no todo encaja en la cajita de la racionalidad. Entonces, me gustaría que desde tu experiencia le compartieras a la gente qué es lo que tú haces o qué es lo que tiene que ocurrir para que tú captes las señales que captas en la vida. El león, metamorfosis, la mariposa, la semilla, el marketing, Jürgen Klarik. O sea, si se dan cuenta en la historia de Carlos es como un perfecto rompecabezas, ¿no? Y tú cada que te veo me hablas de señales y señales y señales. ¿Qué nos compartes acerca de? Es que amigo, yo me sorprendía mucho porque yo decía, es que es casualidad, es mucha coincidencia. Eh, te platiqué la del lugar este de Palco, que voy Sí, manejando, se caen los totalmente. cables Claro. y no le pasó nada a mi camioneta. Ujú. Y meses después, pues me toca recibir un reconocimiento, Sí, meses después dar una conferencia en en ese lugar que Palco. para mí era un ícono de esta ciudad. Sí. Y meses después me toca hacer una visualización con otro gran maestro de la PNL Ujú. y escucho la voz de mi padre y de mi abuelo y me pongo a llorar otra vez. Uf. O sea, han sido mensajes, amigo, que te podría platicar 30 historias de estas raras, paranormales que yo les llamo. Ujú. Lo menos que quiero decir es soy gurú, soy chamán, soy... No, tengo mucho respeto con ese Sí, grupo de personas. sí, Creo que todos somos seres humanos que tenemos la habilidad de prender nuestra conciencia, sí, de de decir, a acuerdo. ver, lo que estoy haciendo no me gusta, Ujú, busco otro camino. ujú. Busco ayuda, busco mentores, coaches, Pero qué terapeutas. difícil es eso, Carlos. O sea, qué difícil es eso en una modernidad, amigo. A ver si estás de acuerdo conmigo. Me parece que la modernidad a través del Internet, las redes sociales, le metió el acelerador a todo. Y entonces, ahorita todo urge. El día de ayer platicaba con un chavo de 18 años y me decía que está preocupado porque no sabe si va a alcanzar a comprar su casa propia de 18 años. Imagínate, ¿no? Entonces,
Tú ves el internet y el internet te bombardea por todos lados. Que conviértete en empresario, que emprende, que yo me hice millonario en no sé cuántos tiempos, que el club de las 5 de la mañana, que el coaching, que bla, bla, bla. Todo esto se convirtió en una vorágine que para mi gusto personal perturba, o en mi caso, ¿no? Perturba. Estás viendo reels en internet y es una lluvia de información de un montón de cosas. Y para mí, al menos, eso siento que le metió un acelerador a la vida, muy fuerte. Entonces, conozco a mucha gente a mi alrededor que también está como frenética en la carrera de la vida por el hacer, por el lograr, por el tener. Pero hay un punto bien interesante, ¿dónde dejamos al ser? Por eso tu carrera me llama tanto la atención. Porque es como si Carlos Fernández empezara desde un hacer para tener y luego la vida lo regresa al ser. Como que dice, no, vas muy bien, pero te faltó algo y te regresa a la parte del ser, que es justamente en la etapa en la que a mí me toca conocerte, en esa etapa del ser de la conciencia. Vuelvo a repetir, yo te he visto trabajar, te he visto hablar con la gente, he visto la influencia muy positiva que generas en la gente. Pero por otro lado me ha tocado platicar contigo fuera del foco y al menos he entendido que no ha sido un proceso fácil lo que has vivido. ¿Qué no ha sido fácil en ese proceso? Híjole, escuchar al Carlos anterior, escuchar la historia que ya me contaba. Al ego del Carlos Claro, anterior. al ego, a mí me iba muy bien, amigo, en la agencia. Sí, Te podría decir que no era multimillonario, sí, pero un día me puse en mi mente objetivos sí. y me di cuenta que ya los había cumplido todos. Uh-huh. De hecho, ¿De qué edad me estás hablando que tenías? pues cuando me empezaron a invitar a Europa, te hablo de Uh-huh. hace 8, 9 años. Ok. Mis hijos, por ejemplo, Uh-huh. el doctor de mi esposa le dijo, tu matriz no es para tener hijos. Ya. Wow. Y sin tratamientos y sin nada, tengo 2 fabulosos hijos. Wow. Entonces creo que cuando te conectas contigo y esa conexión contigo va más allá, llámale Dios, energía, universo, ¿Qué es conectarte contigo? cerrar tus ojos, literal otra vez, y regreso a la frase del cerrar los ojos, escucharte, pero no escuchar esa vocecita que te dice, haz, logra, Sí, esa voz del consigue, ego. esa voz del ego. Claro. Y de repente es literal, decir, hay otras opciones. Claro, hoy en día hay coaches, terapeutas, hay de todo, Hay ¿no? de todo. Pero todos traemos heridas, amigo. Todos Sí, traemos totalmente. cosas transgeneracional. Todos Claro. traemos muchos temas psicológicos, Sí, culturales. sí. Que gracias al tema de las neuroventas y neuromarketing, yo aprendí de cómo funciona el inconsciente colectivo, Sí. de cómo funciona el subconsciente. Hice terapias, amigo, de todo lo que te puedas imaginar. Uh-huh. De sanación energética, de Reiki. Y de repente me dan esas teorías o esas prácticas a mí, Uh-huh. como regalo de vida. Uh-huh. O sea, yo no conocía de esto. Mi hija estuvo a punto de morir por primera vez. De hecho, fue primero el tema de la energía, después fue el tema de hipnosis. Uh-huh. Y gracias a que mi hija, los doctores la desahuciaron, Uh-huh. yo llego al tema de la energía y de la sanación. Ya. Otro mensaje, ¿no? Sí. Entonces, mi vida ha sido, como dices, entender, cerrar los ojos, escuchar, desconectar. Mi mente es muy analítica, muy racional. Sí. Mi perfil es de qué, por qué, para qué, ¿no? Sí. Todo como debe ser. Por 2. Y llega la vida, amigo, de repente, yo me acuerdo, mi abuelo a mis 18 años me regaló una pluma de oro, Uh-huh. que él le había regalado a una empresa de baterías, Ya. Ever Ready. Mm. Y yo decía, pues gracias, abuelo. Mi padre, meses antes de morir, me regaló un dominó. Uh-huh. Y me dice, es tu herencia. Claro. Y decía, ¿cómo? Pero está sano. Mi padre a los 4 meses muere. Uf. Justo en ese proceso yo estaba estudiando la numerología. Mm. Ya llevaba casi un año. Y me cayó el 20. Dije, claro, Uh-huh. dominó. Son los 12 números de la numerología. Uh-huh. Uh-huh. Y se lo había regalado a una empresa llamada Energizer. ¿Qué tal? Entonces dije, ¿estoy paranoico? Son Ujú. demasiadas Ujú. circunstancias, coincidencias de la vida. Sí. Y en esos momentos, amigo, literal es cuando más le he pedido a Dios. Uh-huh. En un tono de dame, quiero, no.
de cerrar mis ojos y escuchar. Sí. Escuchar esa voz, escuchar esa vibración, esa frecuencia, esa energía, como se llame la magnificencia de este ser supremo, y empiezan a aparecer las cosas en la vida, amigo. De Las acuerdo. señales, las personas. Yo les llamo estafetas, que venimos a pasarnos la estafeta, ¿no? Ujú, Yo tuve un socio que duró conmigo 3 meses. ujú. Y gracias a ese socio, yo llegué a compartir mi primer conferencia con Jürgen. Ok. Porque él me dio un mensaje, no de Jürgen, Ujú, me llevó a conocer a Diego Dreyfus. ujú, Y cuando lo conozco, me gustó su postura. ujú, ¿Quién iba a decir que 2 meses después iba a estar sentado yo en un crucero, ujú. sentado al lado de Jürgen y al lado de Diego Dreyfus, ahí cotorreando, ¿no? Así, Wow. wow. Ujú. Entonces, me he rendido, amigo, me he rendido. A veces tu mente quiere decirte qué, cómo, por qué, para qué. Sí. Y te digo esta frase de ser, hay que parecer antes que ser. Ujú. Y me regreso a ese cero de mi rueda del rey, del ser. Dije, claro, el ser es Dios. Hay que parecer antes de ser. Es un término que se utiliza mucho en la actualidad. Ujú. Para ser alguien, primero parece que lo eres, ¿no? Claro. Y las redes sociales están llenas de esto, ¿no? Plagado. Yo puedo decir que soy millonario, me rento Sí. un coche, me subo a un Lamborghini Ujú, y ya digo que soy millonario. ujú, Y dije, no. ujú. Entonces, tantos ejercicios, amigo, que yo hacía en mis talleres, que después la gente me decía, Carlos, es que después de tu taller se me quitó tal enfermedad. Sí. Después de tu taller logré ganar 20 veces lo que ganaba. Y yo decía, ¿por qué nadie me enseñó a vender? Ujú, ujú, Hasta que la vida me llevó a hacer estos talleres de cierra los ojos, ujú. que es una fusión de cosas. ¿Podríamos decir técnicamente que hoy tus talleres no son para vender o siguen siendo para Sí, vender, amigo, pero por otro lado? es para venderte quién Ok, realmente eres. ok. Yo hago el mejor marketing que Ujú. tu cerebro y tu corazón necesitan para ti, Uf. pero yo no lo desarrollo. Ujú, Tú te lo vendes, tú te convences, tú te escuchas. Esa es ujú. como mi metodología. Ya. Fase 1, la venta es interior. Ujú, Fase 2, ahora sí te enseño herramientas de persuasión, de hablar en público, de storytelling, de ujú, todo el tema de comunicación verbal, no verbal, ujú. es toda la parte de lo que hice durante 20 años en Sí, la sí. agencia. Sí, el marketing, el La vida me grosso. preparó para eso, Ujú, ujú. para comunicar. Me acuerdo que la editora de mi libro me decía, es que eres como el flautista de Hamel. Ujú. Y luego mi maestra de numerología, amigo, me dice, lo que tú sabes de ventas y marketing es esto. Ok. Cuando tú le hables al corazón, yo decía, ¿Qué es ¿cómo? hablarle al corazón? Llevo 20 años Ujú, estudiando, aplicando con resultados en empresas. Me tocó capacitar a la farmacia más fuerte de México, amigo. ujú, ujú, Tener al parque acuático más grande de Latinoamérica de cliente. ujú, Y desarrollo sabativo. Yo decía, no, yo soy bueno en marketing. ujú, Me decía, no, cuando tú le hables al corazón. Y eso, amigo, me pasó hace 4 años. Y ha ¿Cómo le sido, hablas al corazón? pues yo no entendía. Y otra vez me invitan a unos talleres de desarrollo humano Mm. y en un ejercicio abro un baúl y está un corazón latiendo. ¡Pum! Y te digo, mi mente es muy analítica y yo decía, no, yo lo estoy inventando. Pero llega un momento donde te conectas y de repente algo me decía, voltea para arriba, voltea para arriba. Volteó para arriba y era la imagen como del Cristo de Brasil, Ujú, ujú. como de puro fuego. Sí. Y yo fue donde dije, me rindo, gracias. Ujú, No, terminé llorando. ujú. Me acuerdo que esa noche llega mi papá, porque fueron 5 días de taller y el último día llegan tus familiares. Sí. Y llegó mi padre y me dio un abrazo que nunca me había dado. Ujú. Yo había hecho mucho trabajo de soltar cosas personales, mi papá, mi mamá, cosas que traes desde la infancia, todo el tema de heridas, que se van, pues como son talleres de desarrollo humano, van escarbando y Sí. van saliendo cosas, ¿no? Sí. Y yo me liberé, dije, gracias, perdóname, Ujú. me libero, suelto todo. Sí. ¿Quién iba a decir que 4 meses después mi padre ya no iba a estar en esa tierra? Y que me iba a regalar ese dominó y que los números yo los venía estudiando. Ujú. Y no se me olvida, amigo, una semana antes de que mi papá partiera, me dijeron mis alumnos, literal, Ujú. danos un taller de cierra los ojos. De esas cosas raras que tú haces. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que le dije a una tía, mira tía, yo quiero hacer algo como ese señor. Y prendí la televisión Ujú. y puse un documental de Tony Robbins. Uf, Y le dije, es que yo me veo haciendo este tipo de cosas. claro. Es la última imagen, amigo, que tengo de mi papá consciente. Ujú. Mi papá estaba acostado y nomás dijo así. Doy el taller, lloré como nunca. Ujú. Todas las sesiones, todas las...
partes del taller, para mí era como un autotrabajo. Ujú. Y me acuerdo que al final termino el taller, cierro todos con los ojos cerrados, levanto los brazos y pido un abrazo. No tardé ni un minuto, amigo, llegó una señora que me dio un abrazo. De Desde verdad, el alma. nadie en la vida me había dado un abrazo así. Ujú. Y dije, wow, ya vi el poder de la mente, cómo te conectas, ¿no? Ujú. Ya viví la experiencia de sanar, de soltar, de perdonar, que a mí me costaba mucho trabajo. Ujú. O sea, una cosa es decirlo de dientes para afuera Sí, y otra cosa es hacerlo. sí. Mi esposa me decía, oye, eso que enseñas, hazlo. Ujú. Lo de la carta que les dices de liberación. Ujú. Mira, amigo, el día que la hice, mi mano estaba así, Rígida. rígida. Ujú. Pero cuando lo hice, así como Ujú. un soltar. Entonces, la conciencia para mí es escucharte, pero no esa vocecita que te está diciendo, Sí, que te engaña. sí, que te engaña, ¿no? Ujú. Es sentirte, es literal despojarte de la versión que eres. Ujú. Yo he trabajado, pues, desde que empecé a dar talleres, amigo, no sabes cuánto me he invertido en coaches, mentores, libros, talleres, certificaciones. También estaba mi síndrome de impostor. Sí. Pero hoy agradezco todos esos mensajeros, todos esos maestros, todos esos coach de vida que a veces han sido mis alumnos, Ujú. Ujú. donde yo he aprendido de ellos. Sí. Sí, es muy irónico, ¿no? Yo le digo a mis pacientes, ustedes tienen un terapeuta, pero yo tengo muchos. Cada uno de mis pacientes a la vez es como un terapeuta para mí también, ¿no? Que me va espejeando esas áreas de tu vida que dices, ouch, creo que esto lo tengo que trabajar, entender, reforzar, soltar, etcétera. Al final, pues la vida es un espejo, ¿no? No sé si valga la pena decir cada quien ve lo que quiere ver o cada quien ve lo que necesita ver. Hace días leí en un libro del poder de la Cábala una frase que me gustó demasiado, que habla de la certeza y que dice que la certeza no es tener la seguridad de que vas a tener lo que quieres. La certeza es tener la seguridad de que vas a tener lo que necesitas. Yo sentí como que me quitaron un tapón de la cabeza. Dije, wow, creo que lo empecé a entender mucho más, la certeza. Carlos, tienes un podcast también. Platícanos del podcast. Tengo un podcast, empezó toda esta tendencia digital Ujú. y empecé a hablar de todo. Sí. Invitaba a empresarios, temas de negocios, temas de marketing, hasta que otra vez la vida me dijo, no es por ahí. Ujú. Y pues yo decía, ¿cómo? Sí, debe ser por ahí, ¿no? Ujú. Y ha sido muy bonita esta experiencia porque no sabes cómo han sido los días de grabación, Ujú. porque sentado en esa mesa donde grabo los podcasts, no sabes cuánta información. Otra vez nos pasamos de estafeta, ¿no? Sí. Y es muy bonito porque se ha dado el caso que personas me han dicho, hablé de cosas que no quería hablar, que nunca había hablado, Ujú. pero no me costó trabajo contigo. Ujú. Fluyó. Y yo digo, wow, Sí. tenía que fluir, ¿no? Tenía que Sí. ser. Sí. Entonces, este podcast lo he enfocado ya mucho al tema de lo que yo estoy viviendo. Ujú. O sea, Carlos Fernández está en metamorfosis, Ujú. que empezó hace 8 o 9 años, Ujú. pero yo, amigo, estoy despertando de mi noche oscura. Ujú. Fueron meses de estar con dolores de cabeza, dolores de cuello, de que mi mente me decía, pues regrésate a lo que sabes. Ujú. Incluso mi familia me llegó a decir, Ujú. oye, pues eras muy exitoso en Sí, el a la zona marketing, segura, a ¿no? la zona Ujú. segura. Ujú. Pero otra vez las señales, amigo, por todos lados me llevaron a temas de certificaciones de energía, temas Ujú. de hablar de la mente. Ujú. Y yo decía, no, es que es por acá. Ujú. Hasta que de repente, pues te digo, escuché ese mensajito, aprende y ayuda a los demás. Sí. Y ha sido hermoso. Me han despertado, amigo, literal, 5 o 6 de la mañana, Ujú. mensajes. Ujú. Haz esto, haz esto, haz esto. Y Sí. yo de repente me despierto, a ver, ¿cómo? Ujú. Un taller previo donde nos conocimos, me llegó una canción y me llegó una indicación. Ujú. Y ha sido un wow. O sea, que dices, de verdad, gracias Dios, gracias vida, gracias conciencia Ujú. o gracias inconsciencia. De repente ya no sé si soy yo o no soy yo, Ujú. pero he aprendido eso, amigo, últimamente a rendirme, a decir gracias. Solo Y las gracias. cosas que van a llegar, van a llegar. Claro. A veces queremos aferrarnos, queremos conseguir todo rápido, queremos el método, el modelo para conseguirlo más rápido. Sí.
Y la vida te dice, por ahí no es. Por ahí no es. Y casualmente, amigo, todo lo que hago en mis talleres de cierra los ojos, Ujú, la vida me ha hecho una maestría de vida estos últimos 2 años. ujú. Te ha puesto como en la parte de la Sí, práctica, ¿no? Te ha sí, dicho sí, ahora a sí. ti, ahora cierra los ojos. Toco madera de una enfermedad, toco madera de esas cosas Sí, fuertes, pero si he podido contribuir con lo que digo en personas, sí. pues dije, ahora voy a contribuir conmigo. Carlos, Heriberto y yo hicimos una conferencia que fue el año pasado. El año pasado. Se llamó R+C, Red más Conciencia. Eh, y bueno, salía primero Heriberto, después lo conocerán aquí en el podcast, después salía su servidor y después cerraba Carlos Fernández. Y Carlos sale con esta dinámica de cierra los ojos y hace una meditación con las personas, con los asistentes, una meditación muy profunda. Y al final le entregábamos micrófonos a las personas para que nos compartieran sus testimonios, ¿no? Y mucha gente hablaba acerca de eso, sobre el tema de cierra los ojos. Es que yo vi, es que yo sentí, es que desconecté, es que entendí, es que. Por eso te preguntaba hace rato, ¿no? ¿Qué diablos pasa detrás del ejercicio cierra los ojos? Porque es algo muy poderoso para la gente. Como tú lo dijiste hace rato y no te equivocas, es un ejercicio que te gusta que dure ¿cuánto? ¿20 minutos? ¿25 minutos? De hecho, amigo, mis primeros años yo lo hacía siempre al inicio y no Ujú. pasaba más de 5 minutos. Ok. Y en ese evento dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y pues me liberé literal a hacerlo de la Sí, conferencia, ¿no? Que fuera mi sí. conferencia. Es que ha sido mágico, Es que cambia vidas esa dinámica del cierra los ojos, es lo que quiero comunicar. cambia vidas. De verdad, amigo, tuve una visualización muy fuerte hace como 2 años. No, que 2 años. Menos de un año. Ya de tantas cosas que me han pasado, ya de Ujú, repente pierdo un poquito la fecha. ujú, Y de repente en ese ejercicio, yo con mis ojos cerrados, yo ujú. soy muy racional, te digo, estoy analizando, pensando. Sí. De repente, Ujú. Jesús y María al lado mío. Esto no lo había dicho al aire, al público. Ya. Pero de verdad, amigo, de corazón, quiero Gracias. compartirlo porque Gracias. es mágico cuando te conectas con esta divinidad, Sí. con quien tú creas, y de repente estaban al lado mío, Ujú, Jesús y María. ujú, Se me enchinó la piel, ujú, estaba llorando, y recuerdo que me dijeron, a veces vas a darles unas palabras, a veces vas a tocar sus manos, o a veces no vas a literal a estar con ellos. ujú, Solo recuerda que no eres tú, ujú. somos nosotros. Uf. Y me acuerdo que dije, claro, yo no me siento gurú, chamán, Dios, Ujú, gracias. ujú. Entonces, hoy sé, amigo, que pues soy una herramienta para, Sí. ¿no? Entonces, cuando yo digo el cierra los ojos, no es que yo canalice y me conecte a los playa. No, 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 no. Sí. Simplemente es la versión de Carlos, física, Sí, sí, sí. que interpreta unas palabras que me llegan desde el corazón. Y yo diría que la versión más real, honesta y vulnerable de Carlos Fernández es la que conecta con esta gente, porque de verdad yo te he visto en estos eventos como en tu mood más humano, ¿sabes? O sea, no en este mood del speaker de yo te voy a decir y te voy a explicar y te La voy a fórmula del enseñar. éxito. No, 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 no. Así como es Carlos Fernández, así se para, así voltea a ver a la gente y así les dice, cierren sus ojos. Y de ahí empieza la magia con la gente. Ahora sé que no soy yo, amigo, sé que ¿Sí? tengo esa ayuda, ¿no? Me queda Te claro. digo, no me siento que canalizo ni conecto con otras entidades, nada. Sí. Todo de verdad sale desde el amor, desde inspirar, desde ayudar, desde lo que aprendí de coaching PNL, programación, desarrollo humano, marketing. Yo creo que lo que hace Carlos es un marketing inconsciente. Sí, Te totalmente. hago la mejor campaña de Totalmente. publicidad para que Sí. tú te compres tu mejor versión. Totalmente de acuerdo, Pues sí, creo que el cierra los ojos es eso, es sí, hacerte un anuncio, un sí, storytelling, un sí. spot, un jingle para que Ujú. tu corazón despierte y digas, Conecte, cae. totalmente. Y han pasado cosas bien bonitas, amigo, de esto. Tengo dos preguntas para ti antes de pasar al final de la entrevista, querido Carlos. Primera pregunta, ¿cuál es esa pregunta que en un podcast o en una entrevista nunca te han hecho
y que te gustaría que te hicieran? Que digas, ay, ojalá un día me pregunten esto. Pues mira, amigo, te lo juro de corazón que hace unos días le comenté a mi esposa, oye, estos temas que hemos vivido muy íntimos de estas visualizaciones, de estas Sí. experiencias, no lo he platicado en ningún lugar. Ah, gracias, qué padre. Y mira cómo llega la invitación Mm. tuya, que no estaba, que todo fue así de, Sí, y se dio, ¿no? sí, Entonces, gracias. preguntas que no me han hecho, amigo, pues para mí es esta estafeta, ¿no? Para mí Ujú. es que la vida te sorprenda, Mm, que la vida yo no tenía pensado hoy hacer este podcast, mm. y Qué mira, maravilla, qué lujo, cómo llega el regalo. qué bárbaro. Entonces, esto para mí son las estafetas, los mensajes, las Sí, sincronías de la vida. sí. Entonces, ¿qué no me han preguntado? Que a ti te hubiera gustado en algún momento que te preguntaran. Híjole, es que ya me preguntaste de la metamorfosis, donde Sí, pues yo literal lo lancé al mundo en España y después de unos años llego al mentor metamórfico. sí. ¿Qué no me han preguntado? Ujú. Que a ti te gustaría comunicar, ¿no? Pues podría ser cuál es mi esencia como speaker, más allá del modelo publicitario, comercial, tradicional de un speaker. Creo que de alguna manera me lo dijiste, ¿no? Que hacemos el trabajo de cierrar los ojos y Ujú. conectar con el corazón. Sí, durísimo. Pues tal vez cuál es mi metodología, mi secreto para conectar con el ser humano, podría ser. ¿Cuál es tu secreto para conectar con el ser humano? Cerrar mis ojos, tocar mi corazón, hablar con honestidad, hablar con amor, no ser nadie más que el ser que me tocó ser e interpretar. He dejado muchos clichés, muchas personalidades que de repente adoptas por ese parecer. Sí, Y literal, amigo, es desnudar el alma, es servir, es inspirar, es ayudar. Y sin sonar a Madre Teresa o a... No, sí, sí, sí. ser tú Solo hacer y lo que viniste a hacer. transmitir y sentir que lo que haces Sí, te llena el corazón. sí, Más que los bolsillos, todo va relacionado, ¿no? claro. Pero te conecte con esa sensación de, bien, Sí, de sí, ayudé, ¿no? sí, Cuando alguien te dice gracias, cuando alguien te da un abrazo, sí. o sea, eso paga una conferencia. Totalmente, totalmente. Siguiente pregunta. Estaba muy referente a este podcast Transfórmate Interiormente. Cuando tú escuchas la palabra conciencia y negocios o negocios desde la conciencia, ¿qué viene a tu cabeza? Lo que estoy haciendo hoy. Ok, Venderte que seas tu mejor versión, auténtica, original, y que desarrolles tu ser, tu integridad, y que no te parezcas a nadie, que seas tú. padrísimo. Obviamente, te digo, llevo 20 años en esta industria de la comunicación Sí, y apenas en 6 7 meses me ha caído el 20 de realmente de soltar esas personalidades que yo quería parecer, mm, de hacer lo que todos hacen. mm, Y literal es como desnudarte, rendirte sí. y conectar contigo. Hoy tengo el gran honor, Carlos, y lo digo en toda la extensión de la palabra, de ahora yo poderte entrevistar a ti. Ya una vez me invitaste tú a tu podcast, me hiciste una entrevista, me encantó. Yo hago este podcast por algunas razones, las explico rápido. Número uno, a mí me fascina entrevistar, me encanta entrevistar. Yo podría dedicarme a esto sin ningún problema, solamente entrevistar, me fascina. Número dos, yo quiero a través de los invitados conocer su experiencia, su expertise acerca de los negocios, porque yo quiero aprender el tema de los negocios, ¿no? Creo que me falta mucha preparación acerca de. Te voy a hacer una pregunta, Carlos, que no le he hecho a ningún invitado al día de hoy y que me interesa mucho saber de tu persona. Desde donde tú me conoces, y has visto más o menos lo que yo he hecho en mi trayectoria, ¿cuál sería una recomendación que tú nos harías al equipo para este podcast? Que el león ruja desde su autenticidad, como lo estás haciendo. Que sí, obviamente hay parámetros, estrategias, estructuras, procesos de comunicación que tal vez no te ha tocado hacer, Conocer. conocer, Ujú, o no había llegado en este momento a la estafeta de ujú, ya es el momento. ujú. Y yo creo que le recomendaría a León eso. Eres auténtico, amigo, eres original en lo que haces, lo haces desde el corazón.
Sí. Pero sí, en esta parte terrenal Ujú. hay procesos, hay estrategias que durante tantos años me tocó ver, aprender, conocer. Sí. Y es esa parte que yo le podría recomendar a León. Bien. Más que tener un programa, un proceso, es que seas auténtico. Ujú. Y creo que cuando conectas autenticidad con verdad y con amor, las cosas llegan por añadidura. Uf. Yo lo que te puedo aportar, amigo, lo que te pueda transmitir, con todo el respeto, con toda la admiración que te tengo, no sé más que tú ni menos que tú. Simplemente me tocó compartir en esta vida estas informaciones, enseñanzas, contenidos, Sí. que de alguna manera pues nos tocaba, o sea, no por nada teníamos una imagen de un león en nuestro rostro, o Sí, sea, claro. no es casual, ¿no? Sí, sí. Entonces, el hecho de conectarnos y de darte herramientas para esta parte profesional, sí hay metodologías, Ujú. sí hay procesos que te ayudan a conectar más, a llegar a la audiencia, Mm. sin dejar de ser tú. Creo que en este momento y hoy con la facilidad que tenemos de los medios digitales, no tienes que tener las grandes inversiones para que des un hitazo en comunicación. Mm. Creo que autenticidad, Ujú. sí un equipo, que tienes al mejor equipo Ujú. de producción, que Ujú. es tu misma sangre, Sí. eso me encanta. Sí. Y sí, lo que yo pueda espejearte de temas de posicionamiento, para que llegara a más medios en esta herramienta digital, Sí. cuenta con ello, amigo. Creo que Gracias. el ingrediente más importante lo tienes, autenticidad. Ujú. Gracias, amigo. Viniendo de ti es como... Mira, cuando fui a tu podcast, es el único podcast, Carlos Fernández, en el que me han hecho una pregunta que se me ha quebrado la voz. Me acuerdo que en tu podcast tuve que parar y hacer una pausa porque sentí que literal en algún momento iba a llorar, ¿no? Y tú tienes esa facilidad de llegar y poner el dedo a la gente en el corazón. Y te agradezco que hayas venido al podcast, te agradezco tu tiempo, pero sobre todo te agradezco tu amistad, que es algo que valoro tremendamente. Amigo, vamos a cerrar con la dinámica con la que cierro los demás episodios, porque esta dinámica me gusta mucho y lo hago solo por eso, por gusto. Yo voy a decir una palabra y tú me vas a decir así rápido, tras la palabra, que se te viene en consecuencia a la que acabas de escuchar. No se vale pensar, tiene que venir gatillada. ¿Estamos listos? Perfecto. Conciencia, Amor, obstáculos, vida, chicle, difícil, dolor, lo vivimos todos. dinero. Necesidad en esta vida, Carlos Fernández, mentor metamórfico, metamorfia, amor, pérdida, proceso, fama, ego, negocios, vida material. podcast, Ah, me encanta. Dios. Mi corazón, Cierra los ojos. mi herramienta, Uf. Enfermedad. oportunidades, Wow. Sueños. deseos, Gratitud. amor, Marta. amor, Honestidad. ser tú, Amistad. lo más valioso en este mundo. ¿Cuál es tu palabra favorita, Carlos Fernández? En este momento, metamorfosis. Uf. Señores, muchísimas gracias. Esto fue Transfórmate Interiormente. Nos vemos la siguiente semana con una nueva entrevista. Querido, desde el corazón, muchísimas gracias. Gracias, amigo. Suscríbanse, compartan, regálenos comentarios. Hasta pronto. Yo soy Gerardo Félix, el León de la Conciencia.